Hola, ¿cómo están chicas y chicos? Bienvenidas otra vez, bienvenidos a la clase de lenguaje. Pongan arriba a la izquierda la fecha del día, viernes 20 de marzo del 2020. Antes que nada vamos a hacer un repaso de la unidad 1, que es la que acabamos de terminar. Y para eso, vayan a las páginas 24 y 25 de su libro y llénenlas. Cuando terminen, vuelvan acá. Una vez que terminaron, vamos a empezar la unidad 2. Pongan como título unidad 2 y arriba a la derecha, lección número 10. Lo que vamos a hacer en la lección número 10 es la lectura de un poema de José Martí. Primero veamos quién era. Algunos datos del autor. José Martí nació en La Habana, Cuba, en el año 1853 y vivió hasta 1895. Fue escritor y político. De hecho, murió en plena Guerra de la Independencia. Y la corriente literaria en la que participó es el modernismo, que tuvo lugar entre los siglos XIX y XX. El poema que vamos a leer está en la página 27 de su libro y se titula Si ves un monte de espumas. Esta es su primera estrofa. Si ves un monte de espumas, es mi verso lo que ves. Mi verso es un monte y es un abanico de plumas. Vamos a hacer un análisis de la primera estrofa. Si se fijan, al final del primer verso y al final del último verso, espumas rima con plumas. Marquemos esas dos rimas con la letra A. Si se fijan además, el final del segundo y el tercer versos riman en ves y es. Marquémoslos con la letra B. Una vez terminadas de marcar las rimas, vamos a contar las sílabas de cada verso. El primero tiene si ves un monte de espumas, 8 sílabas. Es mi verso lo que ves, 7. Mi verso es un monte y es un abanico de plumas, 8. Como resultado tenemos que el primer y último versos riman entre sí y tienen 8 sílabas cada uno, y que el segundo y tercer versos riman también entre sí y cada uno tiene 7 sílabas. Es decir, los versos de más afuera en la estrofa son iguales entre sí y los versos de más adentro son iguales entre sí. Aparte de eso, tratemos de entender cuál es el tema del poema. Si se fijan en las demás estrofas, además de esta, van a ver que el poema repite muchas veces mi verso, mi verso. Cuando hay una repetición de ciertas palabras, como mi verso, lo que tenemos es una aliteración. Y es ese truco el que da una cualidad musical a los poemas. Pero José Martí dice que su verso es muchas cosas. Entonces, ¿cuántas cosas es el verso de José Martí? Contemos. Su verso es un monte de espumas. Es lo que ves. Es un abanico de plumas. Es como un puñal que por el puño echa flor. Es un surtidor que da un agua de coral. Es verde claro. Es carmín encendido. Ciervo herido que busca en el monte amparo. Es breve. Es sincero y del vigor de la espada. En total, 11 cosas. Pero entonces podemos confundirnos. Preguntemos, ¿pero cuál de las 11 cosas, señor José Martí? Decídase. Ni lo uno ni lo otro nos va a responder, sino todo, las 11 cosas. ¿A qué te refieres?
es una metáfora, nos dirá. ¿Qué significa metáfora? Aprovechemos entonces para que pongan en práctica lo que aprendieron en las anteriores clases y busquen en el diccionario el significado de la palabra metáfora, con sus abreviaturas. Si encontraron que la metáfora es un sustantivo de género femenino, y si encontraron además que pertenece al estudio de la retórica, está muy bien. Pero no se preocupen, basta con que hayan encontrado que es un sustantivo de género femenino. Primero entonces, la definición del diccionario, que es la que acaban de anotar. Y abajo pongamos nuestra propia definición, porque para asegurarnos de que hemos entendido una palabra, tenemos que ponerla antes en nuestras propias palabras. Entonces, intentemos. Una metáfora es una comparación que cambia un poco el sentido de las palabras para darles una imagen nueva, creativa y propia. La tarea es hacer el análisis de un poema con las rimas, las sílabas y las metáforas, tal como hemos hecho hoy, con el poema Pedido para mi espejito mágico, que pueden encontrar en la página 28 del libro. Eso es todo. Chao, chao.